cosa internacionalista, pues pendiente todavía. ¿Cuál tú crees que ha sido el efecto de los aparatos electrónicos, como los celulares, el iPad? Es interesante esa pregunta, porque tú encuentras que hay maestros que no quieren los celulares, no quieren los iPads en su clase. Laptops. Y es natural, hay maestros que no quieren eso porque es una interrupción precisamente a la educación del siglo XX. En la educación del siglo XX eso es una molestia, eso es un interruptor. Sin embargo, es bien característico eso para la educación del siglo XX. Así que si uno quiere distinguir, si uno quiere diferenciar la educación del siglo XX y la educación del siglo XXI, es mirar cómo es que tratan los celulares. En la educación donde no tiene sentido el celular es la educación del siglo XX. Cuando uno busca esa necesidad de comunicación entre gente, intercambio de comunicación que se da con celulares, uno está hablando de una educación del siglo XXI. Si uno necesita el laptop para uno buscar información, intercambiarlo, esa es la educación del siglo XXI. Así que estos son aparatos que son necesarios para el siglo XXI, son aparatos que son necesarios para la educación globalizada que estamos viviendo hoy día, donde tú quieres que los estudiantes dominen estas herramientas para su diario vivir. Si la educación es incapaz de usar eso para la educación, es porque la educación todavía es incapaz de moverse al siglo XXI. Estamos hablando pues de una educación definitivamente del siglo XX, atrasada, arcaica, aguanta Puerto Rico, aguanta nuestro desarrollo. Pero hay muchos maestros que no están dispuestos a entrar al siglo XXI porque fueron cómodos en la educación que recibieron del siglo XX. Se sienten cómodos siguiendo ese modelo del siglo XX, aunque estamos en el siglo XXI. Se sienten cómodos con una educación de un Puerto Rico industrial, cuando ya Puerto Rico está entrando ya en la sociedad de información, y al sentirse incómodo con este nuevo Puerto Rico, pues limitan estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas de comunicación, y hasta que no tengan un repensar sobre la educación, un repensar sobre Puerto Rico, un repensar sobre qué es lo que nos está pasando, pues tú vas a tener maestros limitando precisamente lo que necesitan los estudiantes dominar para vivir en el mundo que desafortunadamente ya estamos batallando para sobrevivir, y si no mejoramos precisamente la forma nuestra de trabajar con el siglo XXI, vamos a tener un Puerto Rico estancado, incapaz de competir, a un Puerto Rico que no va a poder en sí sobrevivir en esta competencia globalizada en que estamos ahora. ¿Qué consejo nos darías a nosotros los futuros maestros del siglo XXI, que tenemos tantas herramientas para usar? ¿Cómo crees que nosotros podríamos salir adelante? Definitivamente hay que cuestionar la educación del siglo XX, hay que cuestionar en sí todo el sistema educativo que tenemos, hay que pensar de que hay que echar para el zafacón el modelo que tenemos ahora atado al siglo XX. Tenemos que realmente movernos con un nuevo modelo del siglo XXI. Tenemos que ir pensando en cómo es que Puerto Rico realmente se está desarrollando. Tú vas a ver que muchos estudiantes, futuros maestros, desconocen cómo funciona la economía de Puerto Rico, desconocen cómo es que funciona la globalización, desconocen cómo es la competitividad de Puerto Rico ante los demás países del mundo. Al desconocerlo, pues no saben la importancia que implica realmente tener el dominio de estas tecnologías. Y eso causa de que hay estudiantes conformes con la educación del siglo XX, y tú tienes administradores conformes del siglo XX, y luego cuando se gradúan estos estudiantes y luego cuando se confrontan con este mundo nuevo, son incapaces ahí de encajarse. Y yo creo que es importante de que podamos leer de economía, leer de historia, leer de la política internacional para preparar mejor a Puerto Rico para precisamente esa globalización, permitir a Puerto Rico enfrentarse para sobrevivir y crear ese nuevo modelo educativo. Y para eso la educación virtual, la educación tecnológica, la educación basada precisamente en tecnologías, pues es la educación precisamente del siglo XXI, y implica mirar su profesión, mirar la educación y constantemente pensar cómo es que yo puedo usar estas tecnologías nuevas para precisamente enseñar a los estudiantes del siglo XXI. Un ejemplo, yo he tenido estudiantes de música diciendo, ¿para qué yo necesito la tecnología para aprender? Y
para enseñar. Y cuando uno ve los otros días un nuevo portal que salió que enseña cómo tocar el 4 por la internet, pues demuestra de que mira, tú sabes, si uno realmente está en sintonía con el siglo XXI, tú vas a ver muchos usos para eso. Yo tenía estudiantes de educación física que me plantean para qué quieren la tecnología. Y luego yo le digo, pues mira, yo soy una persona que estoy aprendiendo golf precisamente usando la tecnología. No sabe la cantidad de videos que yo veo por YouTube para mejorar mi técnica. Así que cuando uno mira, hasta la educación física también se aprovecha de las tecnologías. Eso es sin hablar del arte. Sí, eso es sin hablar del arte, donde nosotros vemos de que la educación visual y la literacia visual es tan importante. Así que, de nuevo, ¿sabe? O uno entiende que la literacia visual es importante y educar para eso, o decir que no es importante, mantenerse en el siglo XX y dejar que los estudiantes pues, aprendan eso por su cuenta porque no son capaces de aprenderlo por el sistema formal, porque los maestros no quieren meterse en esto porque eso es una nueva forma de aprender, una nueva forma de enseñar, y hay estudiantes de educación que están en el siglo XX, que no cuestionan su educación. Así que yo creo que es importante que cuestionemos la educación que estamos ahora participando en ella, para que precisamente uno pueda tener una oferta nueva para el estudiante. Porque algo que es claro es que uno tiende a enseñar como uno aprendió. ¿Y qué pasa? Si tú aprendiste con técnicas del siglo XX, la tendencia es enseñar con técnicas del siglo XX. Y es importante uno cuestionarse, críticos a la educación que uno está recibiendo, de tal manera de que uno pueda decir, yo quiero a Puerto Rico, quiero que Puerto Rico sobreviva globalmente y quiero en sí usar las tecnologías precisamente para que la educación del siglo XXI ayude a este país pues, a echar para adelante. Bueno, pues muchas gracias y seguimos con este informe en el salón. Gracias. Gracias.